Dios le bendiga, bienvenidos. Recuerde que estamos en una serie sobre las enseñanzas de las parábolas para el día de hoy. Le hemos puesto el código QR para que pueda accesar a la serie completa. Hoy nuestro tema estará en la semilla y los cuatro suelos. Espero que la disfruten. Introducción, dice, aquel día. Así empieza el capítulo 13 de Mateo para referirse al mismo día en que se dieron las enseñanzas del capítulo 12, que fue nuestro estudio anterior. Este fue uno de los días más ocupados del ministerio de Jesús que se tenga registro. Mateo nos da en 7 parábolas en este capítulo y una final como aplicación. Marcos registra 4, incluyendo una que no aparece en Mateo. Y en Lucas hallamos 3, una separada de la otra. Pero hoy analizaremos la conocida parábola del sembrador con la que comienza el desfile de cuadros simbólicos del reino. Primer punto. El sembrador salió a sembrar. Dice ocasión y lugar de la enseñanza. Mateo 13:1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Les voy a recapitular para colocar el verso. Dice, Jesús, después del debate con los fariseos, donde surgieron las enseñanzas del capítulo 12, que fue la que vimos la lección anterior, les dije, fue interrumpido por la visita inesperada de sus familiares. Es después de esto que él dice que salió, que dice el versículo 1, que salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Verso 2, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Posiblemente tomó la barca de uno de sus discípulos, alejándose de la orilla de donde él se dirige a toda la multitud. De modo que tenemos a Jesús como usando como púlpito un barco pesquero. Como templo, el cielo azul de Capernaum y como fondo el bello mar de Galilea y como audiencia la gran multitud lista para oír sus maravillosas enseñanzas. Verso 3. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Si bien es cierto que Jesús no inventó esta forma de enseñanza, en su aplicación de las parábolas superó ampliamente a otros maestros por su eficacia y profundidad de la verdad que éstas contenían. Y comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Todos estarían de acuerdo, así que trajo la mente a un solo pensamiento, pero además, como buen maestro, produce el interés de qué fue lo que salió a sembrar. Punto B, la semilla y los diferentes suelos. Verso 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Sin ser la intención del que sembraba, al lanzar la semilla con fuerza y por la abundancia de la cantidad, unos fueron a parar a la endurecida senda que rodeaba el terreno. Las semillas que tuvieron la suerte de caer sobre esta dura superficie no la pudieron penetrar, ni encontraron tierra húmeda donde hubieran podido germinar. Y las aves que abundaban en esta zona vinieron, dice, y se comieron los granos que estaban al descubierto. Verso 5. Parte cayó en pedregales, este es el segundo suelo, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte fue a dar a una capa delgada de tierra que se había hecho sobre una superficie rocosa. Estos granos dice que germinaron porque los elementos en la superficie se prestaron para eso. Pero tan pronto como las raíces toparon con la piedra, las plantas recién nacidas murieron. Verso 7. Y parte cayó entre espinos
Este es el tercer suelo. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Hubo también algunas semillas que cayeron junto a la franja de terreno sin limpiar en los límites de la propiedad. Estas dice que germinaron y comenzaron a crecer, pero el calor de las malezas y espinos la fueron ahogando hasta acabarlas. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra, este es el cuarto, el que da esperanza, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. Afortunadamente, buena parte del trigo cayó en tierra negra, húmeda, suavizada con arado y fertilizada a propósito, ayudándole a llevar su curso normal hasta llegar a una producción de 100, de 70, de 30 granos por semilla. Verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga, indicando Jesús que esta sencilla historia sin introducción ni explicación tenía un significado más profundo. Nosotros le daremos estas aplicaciones en nuestro tercer punto. Por ahora les daré la primera pregunta que dice cuáles fueron los diferentes suelos en que cayó la semilla. Punto 2. Enseñanzas de Jesús por parábolas. El privilegio de los creyentes, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? En este verso, Mateo dice que los discípulos le dijeron, pero en Marcos 4:10 indica que los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron. En realidad eran las dos preguntas del grupo cercano a Jesús. Una, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la otra, ¿qué significa esta parábola? Lucas 8:9. Uno de los privilegios que tenemos los creyentes es poder conversar a solas con nuestro Maestro. Verso 11. Él respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La respuesta a la primera pregunta es una hermosa promesa para todos los que creen en Él. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Las parábolas y los misterios encierran verdades fundamentales acerca del reino de los cielos, pero estas solo pueden revelarse a los que ya son seguidores o discípulos fieles al Señor. Los inconversos no las pueden entender. Es necesario tener fe en Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para recibir más revelación. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es, a los que han rechazado las enseñanzas de Jesús, no se les entregará verdades para que las pisoteen. Aún en esto se manifiesta la gracia del Señor, ya que se les ahorra culpabilidad de rechazar la enseñanza que se les diera más clara y que daba la posibilidad de despertar la curiosidad y que produjera un cambio de corazón. Punto B. La incapacidad de los incrédulos. Verso 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Este verso puede aclararse con las palabras del apóstol Pablo que dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Muchas personas que leen la Biblia o asisten a la iglesia se quejan de no entender, pero esto es porque no creen. Según Marcos 4:11 es porque están fuera. Y Santiago los califica como oidores olvidadizos, no hacedores de la palabra. Santiago 1:19 al 27. Recordemos que cuando Felipe se encontró con el eunuco, le preguntó si entendía lo que iba leyendo. Este admitió que no podría a menos que alguien le enseñara. Al final de esta conversación vemos que se convirtió y
entendió todo. Hechos 8, 26 al 40. Verso 17, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En un primer encuentro no se puede percibir toda la revelación de Dios, pero de acuerdo a una actitud atenta y sincera, acompañado de la obra del Espíritu Santo, irá adquiriendo más y más conocimiento de Dios. A los que todavía no creían en Él, les aplicó la profecía de Isaías 6, del 9 al 10, que es el que se encuentra entre los versos 14 y 15. Pero a sus seguidores los llamó bienaventurados porque veían y oían lo que muchos desearon ver y oír en generaciones pasadas. Esto dice el verso 16. He llegado a la siguiente pregunta que dice, ¿qué encierran las parábolas y los misterios? Tercer punto, análisis de los diferentes suelos. A, el terreno endurecido. Verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. La explicación que Jesús dio a sus seguidores sobre la parábola nos ayudan a entender el simbolismo que usó y también a establecer criterios y bases para la interpretación de otras parábolas que están en la Biblia. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ver los 3 puntos que encierra esta posición. Una es el terreno endurecido del camino, representa al oyente cuyo corazón no recibe el mensaje del evangelio. Y bajo este rechazo a la palabra se pisotea, se menosprecia y hasta se burla de la palabra. El punto número 2. La otra explicación es la capa superficial, una costra impenetrable que dejó la semilla por encima. Esto es típico de un corazón endurecido y una conciencia cauterizada, nos dice Primera de Timoteo 4:2. Una persona así puede ir a la iglesia o leer la Biblia, pero siempre estará a la defensiva para no aceptar el mensaje que escucha. Parece que no lo entiende, pero es porque asume una actitud de hermetismo. El tercer punto, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Las aves se comen las semillas sin dar lugar a que ésta germine. Mateo 13:4. Lucas 8:12 aclara que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto explica por qué muchos olvidan lo que oyen o alguien viene y destruye lo que han aprendido. Punto B, el terreno superficial, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Este representa al oyente emocional, el que toma las cosas precipitadamente sin hacer uso del sentido común. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí no estamos condenando el hecho de recibir la palabra con entusiasmo. Lo malo consiste en no echar raíces en la fe y en la palabra de Dios. El Señor dijo que este creyente es de corta duración. Lo que significa es que es temporal. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice luego tropieza. En el original dice se escandaliza. Punto C. La tierra con espinos. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos en un terreno de siembra se pueden explicar de 2 maneras. Una,
Podría referirse a la orilla de la tierra arada donde probablemente quedara una franja llena de malezas y espinos sin limpiar. Y la otra es que el campo tuviera un cerco de espinos. Estos espinos, dijo el Señor, que representan dos cosas. Una, el afán de este siglo, las preocupaciones de la vida, como es el trabajo, el dinero, la educación, la fama. Cuando decimos fama nos referimos al qué dirán. Los amigos, la salud, la familia, las comodidades y muchas más. No que esto sea malo, lo preocupante sería si te dejan el espacio suficiente para una vida espiritual saludable. 2. El engaño de las riquezas. Es creer que por tenerlas se puede lograr lo que se quiera sin tener en cuenta a Dios y sus principios. Una lealtad dividida impide que maduren los valores espirituales. D. La tierra fértil. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. Con esta cuarta clase de suelo llegamos al punto máximo del progreso que nos presenta esta parábola. Miren, el primero fue el corazón endurecido. Este dice que no recibió la palabra. El segundo era el corazón emocional, que no hubo crecimiento y no germinó. El 3 es el comprometido, que recibió la semilla, germinó y la planta, dice, empezó a crecer hasta que se enredó con otras plantas malignas y la ahogaron. Pero este cuarto es el corazón atento, que resultó ser el campo donde la semilla gloriosa del Evangelio germinó, creció y llegó a dar fruto. Gálatas 5, 22, 23. Y la fructificación es la prueba de la vida. Juan 15, del 1 al 6. Si un creyente no está produciendo una buena cosecha espiritual, es necesario volver a preparar el terreno y aplicarle el agua de la palabra de Dios y el buen fertilizante, que es el Espíritu Santo, para no quedarse sin fruto. Nuestra última pregunta: ¿cuáles son los 4 tipos de corazones donde se siembra la palabra? Nuestra reflexión me permite resumirles los 3 puntos más importantes de nuestro estudio. El primero fue cómo Jesús, como el sembrador incansable, que no condicionó a la semilla o a la palabra a los 4 tipos de oyentes, suelos o corazones que él identificó. Segundo, fue su gracia al usar las parábolas o metáforas que, aunque no tenían la intención de ocultar las cosas de Dios de la humanidad, sí era necesario no entregar directamente este tesoro en manos que no estuvieran conscientes de su valor. El tercer punto es la interpretación correcta del texto. A esto le llamamos hermenéutica. Tomó el Señor cada suelo con sus características y nos las fue cambiando por actitudes que mostraron y muestran los corazones cuando les llega la oportunidad que da ese sembrador incansable al lanzar la semilla con fuerza y abundancia a través de sus siervos. En mi invitación hacia ustedes les pongo cómo predicarán si no fueren enviados. Preparar el terreno es tan importante como sembrar la semilla y cultivar las plantas. Solo podemos llevar a Cristo a otros cuando Él es una realidad en nosotros. Entonces se puede decir, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Para la próxima semana los espero con el trigo y la cizaña en el monte.